Necropolítica 6. Del gesto y del metal. Volvamos al ejemplo de Palestina, en el que se enfrentan dos lógicas aparentemente irreconciliables, la lógica del mártir y la lógica de la supervivencia. Examinando estas dos lógicas, querría poner de relieve los dos problemas gemelos de la muerte y el terror por una parte y del terror y la libertad por otro. En la confrontación de estas dos lógicas, el terror y la muerte no se sitúan en distintos lugares. Terror y muerte están en el centro de cada una. Tal y como nos recuerda Elías Canetti, el superviviente es aquel que ha caminado por el sendero de la muerte. Se ha visto a menudo entre aquellos que han caído, pero todavía sigue vivo. O, más concretamente, el superviviente es aquel que ha peleado contra una jauría de enemigos y ha logrado no solo escapar, sino matar al atacante. Por ello, en gran medida, matar constituye el primer grado de la supervivencia. Canetti subraya el hecho de que, según esta lógica, cada uno es el enemigo del otro. De forma todavía más radical, el horror experimentado durante la visión de la muerte se torna en satisfacción cuando le ocurre a otro. Es la muerte del otro, su presencia en forma de cadáver, lo que hace que el superviviente se sienta único, y cada enemigo masacrado aumenta el sentimiento de seguridad del superviviente. La lógica del mártir procede según distintas vías. Se ve encarnada por la figura del kamikaze, que suscita gran número de interrogantes. ¿Qué diferencia intrínseca existe entre el hecho de matar con un helicóptero misil o un tanque y hacerlo con el propio cuerpo? La distinción entre las armas utilizadas para dar la muerte impiden acaso el establecimiento de un sistema de intercambio general entre el modo de matar y el modo de morir. El kamikaze no lleva uniforme de soldado y no exhibe armas. El candidato a mártir acorrala a su objetivo. El enemigo es una presa a la que tiende una trampa. La elección del lugar de la emboscada es significativa. Parada de autobús, cafetería, discoteca, plaza del mercado, checkpoint, carretera, en definitiva, espacios de la vida cotidiana. A la localización de la emboscada se añade la trampa del cuerpo. El candidato a mártir transforma su cuerpo en máscara, escondiendo el arma a punto de ser activada. A diferencia del tanque o del misil claramente visibles, el arma contenida en el envoltorio del cuerpo es invisible. Así disimulada, constituye una parte de ese cuerpo. Está ligada a él de forma tan íntima que, en el momento de la detonación, lo aniquila. El cuerpo del portador se lleva consigo el cuerpo de otros, cuando no los deja reducidos a pedazos. El cuerpo no solo esconde un arma, el cuerpo se transforma en arma y no en un sentido metafórico, sino literal, balístico. En este caso particular, mi muerte va pareja a la muerte del otro. Homicidio y suicidio se llevan a cabo en una única acción, y en gran medida resistencia y autodestrucción son sinónimas. Dar la muerte es, por tanto, reducir al otro y a sí mismos al estatus de pedazos de carne inertes y dispersos, ensamblados con dificultad antes del entierro. En este caso, la guerra es una guerra cuerpo a cuerpo. Matar requiere acercarse tanto como sea posible al cuerpo del enemigo. Para provocar la explosión de la bomba, hay que resolver la cuestión de la distancia, a través del juego de la proximidad y del disimulo. ¿Cómo interpretar esta forma de esparcir la sangre, en la cual mi muerte no es únicamente mía, sino que va acompañada de la muerte del otro? ¿En qué difiere de la muerte infligida por un tanque y un misil, en un contexto en el que el coste de mi supervivencia está calculado en función del hecho de que soy capaz de matar a otro y estoy listo para ello? En la lógica del mártir, la voluntad de morir se fusiona con la de llevarse al enemigo consigo, es decir, eliminar toda posibilidad de vida para todos. Lógica aparentemente contraria a aquella que consistía en querer imponer la muerte a los demás siempre y cuando se preservara la propia. Canetti describe el momento de la supervivencia como un momento de poder. El triunfo consiste precisamente en la posibilidad de estar aquí cuando los otros, el enemigo, ya no están. Así es como generalmente se entiende la lógica del heroísmo.
consiste en ejecutar a los demás mientras se mantiene a distancia la muerte propia. Pero en la lógica del mártir emerge una nueva semiosis del asesinato. No está necesariamente fundada sobre una relación entre forma y materia. Ya lo he indicado, el cuerpo deviene aquí el uniforme mismo del mártir, pero el cuerpo como tal no solo es un objeto de protección contra el peligro y la muerte. El cuerpo en sí mismo no tiene poder ni valor. El poder y el valor del cuerpo resultan de un proceso de abstracción basado en el deseo de eternidad. En este sentido, el mártir, al haber establecido un instante de supremacía en el que el sujeto triunfa sobre su propia mortalidad, puede percibirse como habiendo trabajado bajo el signo del futuro. En otros términos, en la muerte, el futuro se desvanece en el presente. En su deseo de eternidad, el cuerpo sitiado pasa por dos fases. Primero, es transformado en cosa insignificante, en materia maleable. Después, la forma en la que es conducido a la muerte, el suicidio, le otorga su significación última. La materia del cuerpo, o más bien, la materia que es el cuerpo, se ve investida de propiedades que no pueden deducirse de su carácter de cosa, sino de un nomos trascendental, fuera de él. El cuerpo se convierte en una pieza de metal cuya función es, a través del sacrificio, traer vida eterna al ser. Se duplica él mismo y en la muerte escapa literalmente y metafóricamente al estado de sitio y a la ocupación. Déjenme analizar, para concluir, la relación entre terror, libertad y sacrificio. Martin Heidegger muestra que el ser para la muerte humano es la condición de toda verdadera libertad humana. O, por decirlo de otra forma, soy libre de vivir mi propia vida únicamente porque soy libre de morir mi propia muerte. Mientras que Heidegger otorga un estatus existencial al ser para la muerte y lo considera una manifestación de libertad, Georges Bataille sugiere que la muerte en el sacrificio en realidad no revela nada. No es solo la absoluta manifestación de la negatividad, es también una comedia. Para Bataille, la muerte revela el lado animal del sujeto humano, al cual se refiere también como a su ser natural. Para que el hombre finalmente se revele a sí mismo, debería morir, pero tendría que hacerlo viviendo, mirándose dejar de ser, añade. En otras palabras, el sujeto humano debe estar plenamente vivo en el momento de su muerte, para disponer de plena conciencia, para vivir teniendo el sentimiento de estar muriendo. La misma muerte debería convertirse en conciencia de sí, en el mismo momento en que destruye el ser consciente. Es, de alguna forma, lo que tiene lugar, al menos lo que está a punto de tener lugar, o que tiene lugar de forma fugitiva, inacible, mediante un subterfugio. En el sacrificio, el sacrificador se identifica con el animal herido de muerte. De esta forma, se muere viendo morir, e incluso, de alguna forma, por voluntad propia, con todas las fuerzas, con el arma del sacrificio. Pero es un engaño, y para Bataille, más o menos, el medio por el cual el sujeto humano se engaña voluntariamente. ¿De qué forma se relaciona la noción de juego y de engaño con el kamikaze? No hay duda de que en su caso el sacrificio consiste en la espectacular ejecución de sí, en devenir su propia víctima, sacrificio de sí mismo. El autosacrificio procede de forma que toma el poder de su propia muerte y opera un acercamiento frontal. Este poder puede proceder de la creencia en la continuidad del ser, pese a la destrucción de su propio cuerpo. El ser es concebido como existente fuera de nosotros. El sacrificio de sí mismo consiste aquí en el rechazo a una doble prohibición, la de la autoinmolación, suicidio, y la del asesinato. No obstante, a diferencia de los sacrificios, no hay animal que sirva de víctima por sustitución. La muerte adquiere aquí un carácter de transgresión, pero, a diferencia de la crucifixión, no tiene dimensión expiatoria. De hecho, una persona muerta no puede reconocer a su asesino, quien también ha muerto. ¿No implica esto que la muerte se manifiesta aquí como pura aniquilación y pura nada?
exceso y escándalo, ya se observen bajo una perspectiva de esclavitud o de ocupación colonial, muerte y libertad están irrevocablemente relacionadas. Como hemos visto, el terror es un rasgo que define tanto a los estados esclavistas como a los regímenes coloniales contemporáneos. Los dos regímenes constituyen también instancias y experiencias específicas de ausencia de libertad. Vivir bajo la ocupación contemporánea es experimentar de forma permanente la vida en el dolor. Estructuras fortificadas, puestos militares, barreras incesantes, edificios ligados a recuerdos de humillación, interrogatorios, palizas, toques de queda que mantienen prisioneros a centenares de miles de personas en alojamientos exiguos, donde desde el crepúsculo al alba, soldados patrullando las calles oscuras, asustados por su propia sombra, niños cegados por balas de caucho, padres humillados y apaleados delante de su familia, soldados orinando en las barreras, disparando sobre las cisternas para distraerse, cantando eslóganes agresivos, golpeando las frágiles puertas de hojalata para asustar a los niños, confiscando papeles, arrojando basura en mitad de una residencia vecina, guardas fronterizos que vuelcan una parada de legumbres o cierran las fronteras sin razón, huesos rotos, tiroteos, accidentes mortales, una cierta forma de locura. En tales circunstancias, el rigor de la vida y las duras pruebas, juicio a muerte, están marcados por el exceso. Aquello que enlaza terror, muerte y libertad es una noción extática de la temporalidad y de la política. El futuro aquí puede ser auténticamente anticipado, pero no el presente. El propio presente no es más que un momento de visión, una visión de la libertad todavía no alcanzada. La muerte en el presente es el mediador de la redención. Lejos de percibirse como un encuentro con un límite, una barrera, se percibe como una solución al terror y a la servidumbre. Tal y como apunta Gilroy, esta preferencia de la muerte a la servidumbre constituye un comentario sobre la propia naturaleza de la libertad o su ausencia. Si esta ausencia es la naturaleza misma de lo que significa para el esclavo o el colonizado el hecho de existir, la misma ausencia es también precisamente el medio que tiene de tener en cuenta su propia mortalidad. Refiriéndose a la práctica del suicidio individual o colectivo de los esclavos rodeados por cazadores de esclavos, Gilroy sugiere que la muerte, en este caso, puede representarse como un acto deliberado, ya que la muerte es precisamente aquello por lo cual y sobre lo cual tengo poder, pero es también ese espacio en el que operan la libertad y la negación.